ahorita, gracias. Vamos con eso. Ese es muy poquito, tiene que estar lleno, pero bueno. Papi, agarra un cuchillo de ahí mismo y rasca la cosa, porque es más alto el cuchillo. Y rasca toda la... ¿Cachas? Día a día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Así es, la Biblia tiene la respuesta a una nueva mañana donde tengo la oportunidad de poder contactarnos con ustedes en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Ya estamos en directo y pasa la voz. Estamos en vivo a través de Facebook, Instagram, en YouTube y nuestras aplicaciones móviles. También el atento saludo para quienes nos ven y nos escuchan, mejor dicho, por frecuencia modulada en 96.9. Somos familia en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Cañar. Siempre es agradable y de bendición poder tener un espacio para poder compartir a la luz de la palabra de Dios reflexiones que nos ayudan de manera diaria a vivir como cristianos. Hasta poder tocar el tema que ya les voy a presentar, quiero darle un saludo a Paul Hermosa, que ya se encuentra con nosotros desde la costa ecuatoriana. Paul, ¿cómo te va? Mi querido Luis Enrique, ¿cómo estás? A todos nuestros amigos, buenos días. Feliz, como siempre, de poder compartir un poquito de la palabra de Dios, verdades bíblicas, con el fin de que podamos proseguir en este camino que tenemos aquí en la tierra con éxito en nuestra vida, ¿no? En buena hora también poder detener, Paul, juzgar o no juzgar, ¿sí? ¿Deberíamos juzgar? ¿No se debe juzgar? ¿Cuál es la postura del cristiano? Todo depende de las circunstancias. No sé, el tema es amplio, me encanta poderlo plantear de esa forma. Aquí vamos, aquí empezamos, Paul. Sí, mi querido amigo, oye, lo puse así con este título, ¿no? Que es un poco... Casi ser o no ser. Es la referencia de Shakespeare en su obra, ¿no? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. Okay. Correcto. Okay. Es la referencia justamente de Shakespeare en su obra, cuando el príncipe danés Hamlet, ¿no? Dice, bueno, ser o no ser, planteando una circunstancia. Es esta frase que se utiliza en muchas cosas en la vida, ¿no? Respecto a, sufrir o seguir en el proceso, hacer o dejar de hacer, etcétera. Y en este caso en particular tiene que ver con el juzgar o no juzgar. Hemos escuchado muchísimas veces personas que siempre dicen, no me juzgues. Después frases como, juzga solo Dios, etcétera. Y vamos a salir un poco de dudas en esta mañana respecto a qué es la justicia, quién debe ejercer esa justicia, etcétera, ¿no? Y creo, mi querido Luis Enrique, como siempre, tratando de definir bien cada frase, cada palabra, porque en base a lo que definimos nosotros actuamos, podríamos decir, se me ocurre a mí, que la justicia es un principio universal, ¿sí? Que obviamente rige para todos los que de alguna manera buscamos la misma. Es un concepto quizás ético, si acaso le queremos poner un nombre más profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un concepto ético, tiene diversas definiciones y a su vez es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque lo que es justo para mí no necesariamente es justo para ti. Okay. Lo que para mí es correcto, de repente para ti es correcto. Okay. Lo justo siempre es lo correcto. Se nos plantean cosas como esa, ¿no? ¿Y qué hay de mentir? ¿Es justo mentir? ¿Qué pasa si estando en la Segunda Guerra Mundial había un cristiano que estaba escondiendo judíos para que no los mataran y tenía que mentir?
¿Es justo que mienta? ¿No es justo que mienta? Entonces la justicia es justamente eso, ¿no? Es un concepto ético que tiene diversas definiciones, es un conjunto de valores que deben regir no solamente un Estado, sino también nuestra vida y la Iglesia, basados siempre en algún marco. Puede ser en un marco legal, la Constitución, ahí están las reglas. La Constitución te dice cuándo es penal, cuándo no es penal, cuándo es tiro libre. Si no hay reglas en el juego de la vida, tampoco se puede seguir adelante. Entonces, la justicia tiene reglas, tiene normas, tiene un marco jurídico, por decirlo de alguna manera. Y ese marco jurídico viene a ser básicamente la Biblia. Es la Biblia la que nos da no solamente el ABC, sino nos da toda una idea muy concreta de cuáles son los parámetros de la justicia que debemos aplicar, que debemos reclamar, etc. Ahora bien, si eso es la justicia, entonces, ¿quién ejerce la justicia? Bueno, un juez, generalmente, ¿verdad? Correcto. ¿Y quién es un juez? Bueno, es una persona encargada de administrar justicia, tomar decisiones, lo más imparciales que se puedan, en un tribunal, etc. Y su función principal es interpretar y aplicar la ley para resolver conflictos legales. De allí que hay hermanitos en distintas iglesias, una salud y bendición para ellos, que de repente consideran que no es justo que las hermanitas mujeres vayan a la iglesia con pantalón, sino con falda. Otras iglesias que creerán que no hay justicia en que las mujercitas de repente se pinten el rostro, o que los varones utilicen ni siquiera este tipo de manillas, chaquiras o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, el juez obviamente es el llamado a interpretar y aplicar la ley. Mira, desde tiempos memoriales, la Biblia ha sido sujeto de conflictos a través de la historia, guerras, por una interpretación distinta a lo que dice la palabra de Dios. Específicamente en este caso, que dice, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, que dice en cuanto a la conducta, etcétera. Y a veces son pequeñas cositas que no es que están específicamente puestas en la Biblia, pero uno las interpreta y el otro las interpreta de otra manera. Y entonces el juez, porque un juez dirime entre dos partes, escucha los argumentos de ambas partes, examina las pruebas presentadas y emite un veredicto basado dentro de lo posible en la verdad. Eso es lo que hace un juez. Ahora bien, nosotros en la palabra de Dios, en general, ¿sí? Podemos decir que los jueces son las personas que tienen el poder de juzgar, de sentenciar. Sin embargo, algunos consideran que Dios es el único que puede juzgar a las personas de manera definitiva. Yo voy a ir a Santiago 4:12, que dice que solo hay un dador de ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En cuanto a los juicios que hacemos de los demás, se nos recomienda que estén guiados por la rectitud de estos juicios y que se tome en cuenta que cada persona es única, cada caso es un caso distinto. No a todos necesariamente juzgarlos de la misma manera. Y sí, pues la Biblia es la indicada para que nosotros los cristianos podamos juzgar a los demás también, pero con rectitud y misericordia. Mateo 7, del 1 al 12, nos habla extensamente, hablando de que no se debe juzgar a los demás porque se recibirá el mismo juicio con el que se juzga. Qué ligeros que somos a veces, mi querido Luis Enrique, en juzgar al hermanito que llegó tarde, al que en algún momento se le encontró en alguna falta o en alguna falla. Somos muy prontos para juzgar y para señalar, no mostrando en lo más mínimo misericordia o extendiendo un poco de, más claro, viendo la paja en ojo ajeno antes de ver la viga en el nuestro, ¿no? Que es un poco lo que se da en términos generales, ¿no? Paul, ¿juzgar es criticar o una crítica es dar un criterio de algo muy aislado? Porque tal vez juzgar la gente lo puede decir, bueno, ya aquí hay como que hay un historial
o es algo un poco más largo, hay que esperar un poco más de tiempo? ¿Criticar es juzgar? Yo diría que la crítica lo único que busca es sacar a la luz lo malo, pero no te da ninguna salida, no, simplemente dice, oye, estuvo mal, Ok. estuvo pésimo, hiciste esto Juzgar, mal. juzgar lleva tal vez un poquito más de cabeza, un poquito más de ver la situación. Cuando criticas, yo diría, ¿no? Ahorita que me haces la pregunta, Sí. cuando criticas según tus propios preceptos y tu propia óptica. Por ejemplo, puedes juzgar la música en una iglesia. No me gusta esta música, no me gusta este estilo, no me gusta. Bueno, el arte es subjetivo, pues, mi amigo. Uh-huh. Las cosas que a ti te gustan puede que a mí me parezcan horribles y horrorosas y yo te diga, uy, Dios mío, ¿cómo le puede gustar? Okay. Y lo que tú dices de un grupo X, qué lindo que tocan, yo puedo decir, Dios mío, ¿dónde dejó esas orejas, mi querido Luis Enrique? ¿Dónde dejó su gusto musical? Entonces, yo puedo criticar, cuando critico emito una opinión respecto de mi criterio, respecto de mi punto de vista. Cuando juzgo, debo cuidar de que el juicio esté enmarcado, en este caso en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Que tenga ciertos elementos. ¿Qué elementos? Misericordia, amor, respeto, ¿no? Etcétera. Y allá justamente voy, porque ya aclarando este tema entre la crítica, que tal vez sería un poco más por impulso, ¿no? Que no tiene mayor análisis, que no guarda mayor tema de piedad, misericordia y gracia, porque a la final, si quieres juzgar y estás ayudando a una persona a poderla levantar. Ahora, por ejemplo, alguien puede decir, claro, Luis Enrique, pero tal vez eso es un poquito efímero y superficial. ¿Qué pasa con una persona que conoce de Dios y que tú sabes que anda en pecado, tú sabes que anda en malos pasos? ¿Cómo se aborda a esa persona? ¿Termina en un juicio, termina en un juzgamiento, hacer un face to face, tener una conversación valiente? ¿Es justamente juzgar o es el acercarme para ayudar? Habría que preguntarle a la persona que está yendo a juzgar, ¿no? Con cuál es su intención, cuál es su motivo, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva? Porque juzgar con justicia, mi querido amigo, con justicia, porque puedes juzgar con injusticia, pero juzgar con justicia nos desafía a ir más allá de las apariencias y buscar la verdad, que en este caso es Jesús, que en este caso es su palabra, ¿no? Juzgar con humildad nos recuerda a nosotros nuestra propia necesidad de la gracia de Dios y nos llama a extender esa misma gracia a otros. Ok, ahora la pregunta... Dudo en mi juicio, sabiendo que con la misma vara me van a juzgar a mí, a menos que tengas un serio problema psicológico rayando en lo psiquiátrico de egocentrismo. Si eres un ególatra, un amante de ti mismo, tú vas a creer que nunca estás en un error y que nunca vas a fallar, razón por la cual tu juicio va a tener la tendencia a ser muy duro, muy duro, muy duro. Ahora vamos, pues nos toca. ¿Te has sentido juzgado? Claro. ¿Quién no? En injusticia. Claro. Juzgan nuestras palabras, juzgan nuestros ojos. Hay momentos en los que, yo me acuerdo cuando vivía aún en la casa de mis papás, era pelado y a veces mi mamá no me decía nada porque habían visitas, ¿no? Pero me miraba con unos ojos, ay Dios mío. Yo decía, Dios, me va a matar, o sea, me está juzgando lo que hice, uy, ya se enteró, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente estamos llamados sí a juzgar, pero con humildad. Ahora, llamo yo la atención a lo siguiente. ¿Jesús juzgó? Sí. Pero si tú te das cuenta, la dureza que él tuvo, la aspereza que él tuvo, el juicio que él emanó, no fue para con gente que no conocía de Dios. Fue para con los mismos cristianos. Bueno, en ese tiempo, obviamente, gente religiosa. A ellos les cayó con todo. Fue muy duro con los cristianos. Eso te dice y te llama a que el juicio para con el mundo, o sea, ¿por qué tengo que juzgar yo a una persona que está en drogas o en... Yo lo que juzgo es el pecado. Y a la persona que hago le extiendo el amor de Dios, la misericordia de Dios, etc. Caso distinto con alguien que ya tiene a Cristo, tiene algún tiempo en la iglesia, ¿no? Estamos llamados definitivamente a
a emitir un juicio respecto a ciertas cosas y ser muy duros, incluso cuando el cristiano, con Cristo en su corazón, empieza a cometer ciertos actos que desdicen de su cristianismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Sí, dime. No, concluye la idea. Tú decías, tenemos que tener cuidado justamente con eso. Sí, tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de juzgar superficialmente o con hipocresía. ¿Cuántas personas conocemos que juzgan poniéndose ellos en la poltrona de la superioridad moral, ¿no? En una poltrona, entiéndase por poltrona, un asiento muy cómodo, casi como de rey, ¿no? ¿Has estado allí? A veces evito estar lo más posible en ello. Pocas veces me he visto a mí mismo sentado en esa poltrona, y cuando Dios me ha mostrado, oye, estás centrado en un lugar que me toca a mí, me he tratado de salir lo más rápido posible, ¿no? De esa posición. Sí. Entonces ahora, tenemos que tener cuidado de caer en esta hipocresía que es muy superficial. En cambio, que nuestras vidas más bien sean un reflejo del juicio, no exactamente igual, porque no somos perfectos, pero hay un juicio perfecto de Dios, siempre lleno de gracia, de verdad. Y mientras nos esforzamos por poner en práctica estos principios, debemos confiar en que Dios nos dará la sabiduría y el discernimiento que necesitamos. No sé, alguna referencia importante un poquito de que cuando tú decías que eras chico y tu mamá te hacía como una mirada cuando sabía que estabas fuera, ¿no? Fuera de lo que ella tal vez esperaba de ti o tal vez algo que pasaba. ¿Qué pasa cuando es viceversa, que es contrario, que la vía es indirecta? Es decir, cuando son nuestros hijos los que comienzan a juzgarnos a nosotros, alguien va a decir, Luis Enrique, esa pregunta la estaba esperando. ¿Qué pasa cuando tus hijos tienen 10, tienen 15, tienen 20 y tú te has esforzado por seguir y darles buen ejemplo y comienzan un día y se viran y dicen, pero tú, por tu culpa, y Entonces comienza con una crítica que termina con un juzgamiento. ¿Qué pasa, Paul, cuando recibimos juzgamiento o juicio de quienes creemos son menores a nosotros? Digo creemos, no porque lo sean. ¿Cómo lo recibimos? Eso depende. No, pues me toca preguntar. Está bien. Eso depende de qué tan sanos estén las personas en cuestión, ¿no? Porque hay personas que no han sanado su niño interior, tienen todavía mucho complejo de inferioridad, entonces no soportan que se les diga lo más mínimo, el más mínimo error. Es más, tratan de ocultar o tapar cualquier error que pudiera notarse, cuando más bien en la vida cristiana se nos anima a estar siempre en cobertura con otros hermanos, siempre hablando de nuestras vidas, que nuestra vida sea un libro abierto, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que entender de que también mi generación, y no sé cuántas otras más, pero al menos mi generación, fuimos criados en base al temor y al miedo. Entonces, obviamente, al haber sido criados en base al temor o al miedo, tenemos algunas cosas que debemos arreglar con nuestro niño interior, ¿no? Cosas que en el pasado sucedieron en nuestra vida que nos dejaron, si no traumatizados, pero por lo menos resentidos. Por eso es que salen expresiones como, pero tú. Oh, ya. Se habla desde otro nivel de sentimiento, ¿no? Sí. Otra vez, pero tú mira lo que hiciste cuando fuiste. Ok, y entonces, ¿por qué en ese mismo momento no pudiste, o por qué no se generó en la familia ese espacio que debe existir para que no juzgar, pero abrir nuestro corazón de cómo nos sentimos? Cada vez que tenemos devocionales aquí en la casa, e incluso cada cierto tiempo en sobremesa con mis hijos, tenemos momentos en los cuales les abrimos la oportunidad para que ellos no nos juzguen, pero por lo menos con mucho respeto, emitan un comentario o una opinión respecto a cómo se sienten. ¿Qué creen que debo mejorar yo? ¿Qué creen que debe mejorar tu mamá? Hacer eso es difícil, nos ha tomado mucho tiempo. Porque poner así nomás el buzón de sugerencias para con tus hijos, que son, se supone, subalternos a ti, requiere de mucho trabajo interno. No sé cómo osa este malcriado a ser tan irreverente conmigo. Bueno, pues yo a mis hijos les enseño constantemente,
yo fallo en muchas cosas y Dios tenga misericordia de mí en cuanto a mi crianza con los hijos, con mis hijos, pero trato dentro de lo posible de generar en ellos el debate, el argumentar, el contraargumentar, el defender su punto. Y aunque a veces es difícil, porque le digo a uno de mis hijos, le digo, oye, pero dime, habla, te estoy dando el espacio. Quedan mudos, no dicen nada. Pero al menos no dirá que no se le dio la oportunidad. ¿Para qué? Para que no caigamos para yo no caer en el error en el cual cayeron mis padres. Mis padres evitaron caer en el error que cayeron sus padres. Y cada generación, cuando estamos en Cristo, vamos mejorando las generaciones, evitando caer en los errores en los cuales nuestros padres cayeron. Porque obvio, aunque han sido, en mi caso al menos, increíbles padres, muy buenos padres, un ejemplo a seguir, pero no son perfectos. Y son esas imperfecciones las que terminan hiriendo de una u otra manera el corazón del hijo. Okay. Y a veces esa herida la terminan arrastrando hasta su vejez, hasta cuando tienen hijos incluso. ¿Qué culpa tiene el abuelo de que no hayas arreglado tú las cosas con su nieto, es decir, con tu hijo? Entonces, tiene mucho que ver cómo reaccionas al juicio con los complejos que puedas tener. También. Sí, porque sé que no pasa aquí, pasa en otro planeta, ¿sí? Pasa en el planeta Júpiter. Pero hay líderes que no les gusta, ni en iglesia, solo por darte un ejemplo, en iglesia de hogar no les gusta que les contradigan. Tú das una opinión o haces una observación solo para mejorar la situación y ya lo toman como un ataque. Están como gato panza arriba pretendiendo establecer que se les está juzgando cuando nadie está juzgando. Estamos tratando de mejorar las cosas, ya que es de cobardes buscar culpables, pero de valientes aceptar responsabilidades. Y para aceptar una responsabilidad tienes que aceptar el juicio que pudiera venir sobre ti o sobre tu trabajo respecto a algo. Paul, ahora, hay casos y casos. También hay, de manera general, en la vida, hemos sido o hay personas bien ruditas, ¿no? O sea, ya una vez, ajá, 2 veces, 3 veces, 5 veces, ya voy al semestre, ya voy al año. Nunca lo juzgué, lo traté de levantar, cae en lo mismo. Eso ya es juzgar, ya, o ya simplemente ya mejor ni me acerco a esa circunstancia, mejor ya no intervengo en esa situación porque ya lo hice, me estoy desgastando. También se da. Bueno, como vuelvo a repetir, estamos llamados sí a juzgar en el ámbito cristiano, no a los del mundo. ¿No? Los del mundo no tienen a Cristo, yo no comparto en juzgar al mundo. Las obras del mundo obviamente sí, pero no al mundo. Y en el cristianismo tampoco al cristiano, pero sí lo que hace y duramente el cristiano. En este caso tú dices repite y repite y repite, repite la misma cosa. Obviamente hay que confrontar, hay que exhortar, hay que animar, disciplinar, palabra que ya no se utiliza, yo no sé por qué, hay miedo de decir. Me encanta esa palabra. Ya hay miedo hoy en día de decir. Disciplina e integridad. Siempre debería estar en nuestra boca, sí. Y mira, es justamente esto que decía, ¿no? Respecto a juzgar, cuidándote de que tú vayas a caer. Romanos 2, del 1 al 3 nos dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Correcto. Sí. Verso 2 dice, sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Obra de la carne, en fin, pecado en sí, ¿no? ¿Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás tú entonces del juicio de Dios? Entonces, el enfoque está en contra del juicio hipócrita, no del juicio, podemos juzgar. Y el versículo 4 de Romanos 2, que me encanta, dice, o menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Más claro, ¿o acaso estás olvidando que Dios fue misericordioso contigo y fue bueno? ¿Verdad? Y fue esa bondad la que te acercó, no su juicio. Entonces, como dicen aquí en la costa, no seas caretuco. ¿Cómo puedes juzgar si tú mismo caes no en una, en algunas cosas?
Claro. Otra vez, debemos cuidarnos de ponernos a nosotros mismos, y eso es la típica en el cristiano tradicional, digámoslo tristemente, de sentarnos en la poltrona de la moralidad, ¿no? Y de la justicia. Yo soy perfecto, yo no caigo en nada, yo nunca fallo, y mis fallas no se comparan a las tuyas. Ah, esa es buena, oye, esa es buena, porque a la final cuando fallas, pero tampoco lo hago como vos. Entonces ahí hay la salvedad. Bueno, y Ok. con el mismo juicio que juzgas, te volverán a juzgar. Con la vara con la que mides serás medido. Yo me cuidaría mucho respecto al juicio, ¿no? Yo toda la vida, bueno, tengo una filosofía de vida respecto, que ya en algún momento te la comenté. Yo no creo merecerme en lo más mínimo. Yo no me merezco nada. Yo no soy digno de nada. Y lo poco que tengo es por la mismísima gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Pero obviamente hay que ver un poco con amigos, familiares, personas que nos rodean, etcétera, que están llenecitos de complejos y obviamente van a juzgar, aunque ellos caigan muchas veces en lo mismo. Y nos olvidamos que lo que uno siembra, cosecha. Entonces, yo no quiero ser tan juzgado por Dios. Yo quiero recibir misericordia. Pero para recibir misericordia sería bueno que piense o vaya pensando en dar misericordia. ¿Cuál en es? entender, ¿no? ¿Cuál es el resultado de un juzgamiento? Hablemos un poquito, partamos de un paralelo en la vida ordinaria, de la justicia ordinaria dentro de un caso, ¿verdad? Te van antes de llegar al juicio, se presentan pruebas, se conversa hasta que llega el momento en el que te expones, el momento de la sustanciación, dicen los abogados, ¿verdad? Porque ya te expones, pero y al final del juzgamiento, alguien es culpable o alguien es libre de culpa, es decir, es inocente. ¿Se puede llevar este tema, como decir, al final de cuentas, el juzgar? ¿Qué resultado me trae a propósito de este tema, Paul? Si juzgamos con un juicio justo, no a la persona, pero sí el acto que está cometiendo, y lo tratamos de hacer en el marco jurídico bíblico ya, con misericordia, en verdad, con firmeza y demás, obviamente vamos a ver buenos resultados, ¿no? Dice la palabra de Dios que la disciplina, la verdad, en Hebreos, no es motivo de gozo ni alegría, más bien de tristeza. Pero termina siendo una bendición, estoy parafraseando, termina siendo una bendición completa a los que en ella, es decir, a los que en la justicia, a los que en la disciplina fueron ejercitados. Entonces, si somos ejercitados constantemente en la disciplina del Señor, en su juicio justo, en su justicia, van a haber cambios provechosos en nuestra vida. No vas a cambiar de repente tú una exposición que hiciste si no se emite por lo menos un comentario para ayudarte a crecer. De repente tu exposición tuvo más diapositivas de las que debías. De repente ni siquiera debiste haber puesto diapositiva, pero ¿cómo vas a saber si nadie te dijo nada? Si nadie te ayudó a crecer. Entonces, es importante el tener esto presente en cuanto a lo que es el juzgar a los demás, ¿no? Otra vez, juzgar o no juzgar. Estamos llamados sí a juzgar, no al mundano, porque hay que extender misericordia al mundano, sí al cristiano, y ni siquiera como persona, sino a los actos, ¿no? Para ayudarlo a levantar. Esa va a ser mi motivación, ¿no? Ahora, antes de llegar allá a la parte donde llegamos con ¿qué pasa? ¿Mucho calor, Paul? Sí. Bastante calor, el calor de la gente de la costa. Paul, sigue, yo te voy a plantear lo siguiente. Llega, Paul, un momento en la vida en la que uno puede ser también muy duro con uno mismo. No sé si que te ha pasado, a alguien puede estar pasando. Y uno comienza ya no a autoevaluarse, sino a juzgarse. ¿Qué le podrías tú decir a esas personas en las que si el mismo Dios que les perdonó, el mismo Dios que ha tenido misericordia sobre sus vidas, que hemos podido ver su gracia, como tú decías, yo no me lo merezco nada y aún así estoy acá, le estoy sirviendo, tengo su provisión, tengo su cobertura, pero hay personas que no logran ver y se siguen juzgando, como si el propio Dios los está juzgando. Me refiero a un tema que ya es perdonado y que ya está, o sea, ¿por qué
¿Qué le dirías tú a esas personas que sienten que a sí mismos se juzgan, son demasiado crueles consigo mismos? Que sean libres en el nombre de Jesús. Que sean ¿Cómo? libres. ¿Cómo, hermano? Ya están con la nota y no la sueltan. Hay ciertas cosas, mi querido Luis Enrique, que solamente Dios puede hacer de una manera sobrenatural. No hay necesariamente un paso ABC o un proceso específico a seguir. Okay. Porque cada persona es un mundo distinto, es un mundo totalmente individual. Dios nos ha llamado a libertad y yo considero que sí, pues en efecto, cosas como estas que tú me comentas de no perdonarse a uno mismo, de ser muy juzgones con uno mismo, tiene que ver con, otra vez, nuestro pasado, cómo fuimos criados. Por lo general, algunas generaciones, incluida la mía, como que buscamos siempre, incluso hoy en día, hay muchas personas que buscan el maltrato. Yo no sé por qué, pero les gusta el maltrato. Les encanta ir a las iglesias donde los suenen y les revienten, pero de pecador para arriba y pecador para abajo, y que, Okay. Y necesitan ese ingrediente de juicio duro para llevar su vida. Si a ellos les funciona, a mí en lo personal no. Pero creo que, una vez más, repito, debemos orar mucho y pedirle a Dios que Él en lo interno rompa con esas ataduras espirituales para no juzgarnos a nosotros mismos, criticarnos, ser muy duros en el juicio, ya no con el resto, con uno mismo, entendiendo de que si fue Dios el que nos perdonó a nosotros, nosotros no somos más que Dios, razón por la cual si Él perdonó, yo perdono. Si Él me perdonó, yo me perdono. Ok, Paul, una pregunta antes de irme al tema comercial y venir con una conclusión. Ahora, ¿cómo respondes tú a una crítica y a un juzgamiento? ¿Cómo lo toma Paul después de todo este tiempo de caminar? ¿Cómo estás tú? No es fácil, te cuento. El que me diga que es fácil recibir una crítica, le voy a aplaudir y voy a realmente... Está mintiendo seguramente aparte. Sí, es muy probable. Es difícil, sí. No digo que imposible, pero no conozco hasta ahora persona que quede muy feliz con la llamada de atención, con la exhortación, correcto, etcétera. Entonces, yo en lo personal trato dentro de lo posible de asimilar. Tengo ciertos parámetros en mi vida, ¿no? Cuando más de 2 personas me dicen algo, aunque yo piense lo contrario, cierro mi cerebro y me conecto en lo espiritual y digo, algo debo estar haciendo mal. ¿Y cuando critican a los tuyos? Me pongo como un tigre. Te digo porque también pasa. Claro. Pasa. Y yo digo, bueno, ya no me juzguen a mí, pero si se meten con los míos, y ¿sabes qué pasa, Paul? Que a veces se meten con los nuestros y tienen razón. Sabes que sí. Escuchaba yo a este orador, a este Yokoi Kenji, que es mitad colombiano, mitad japonés, que explicaba un poco de la cultura, estuvo por aquí por Manta también. Explicaba él un poco de la cultura japonesa respecto a los niños. Los niños, no importando hijos de quién sean, podían ser exhortados por cualquier adulto, y duramente, y los niños agachaban la cabeza y ¡ay! O sea, más o menos como que muchacho malcriado encuentra padre y madre en la calle, algo más o menos. Claro, y eso es algo que culturalmente lo entienden todos en Japón, ¿no? Eres un adulto, puedes bien llamarle la atención. Antiguamente dicen que incluso hasta podía sonarlo ahí al pelado si era muy majadero, ¿no? Hoy por hoy no. Hoy por hoy tocas a mis hijos y te desbarato. Creo que tenemos que también pedirle a Dios que nos dé mucha fortaleza para cambiar esa filosofía, ¿no? Con mi esposa, gracias a Dios, porque podríamos haber tenido alguna diferencia en ello, pero tenemos el mismo sentir, ¿no? Ahí está mi hijo, disciplínalo. Ahí está mi hijo, haz como tengas que hacer. Líder de jóvenes, colegio, etc. Claro, tratamos de también cuidar su corazón para que no se emita ningún juicio injusto para con mi hijo, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, ¿no? Las maestras saben que mi hijo, le digo, tía, mi hijo no hizo el deber. Sí, no hizo el deber. Hágame un favor. Yo le voy a hacer el deber. Usted recíbaselo y si quiere, corríjaselo.
Si no, no. Que eso va a quedar sobre la espalda de él. Entonces los maestros, conmigo al menos, y con mi esposa, saben que tienen con nosotros como padres aliados. Ah, qué bien. Y Yo pensé nosotros... que ibas a decir, con los hijos de Paul no te metas. No. Y nosotros sabemos que en los maestros tenemos también aliados. Son educadores. Somos un equipo multidisciplinario que lo único que buscamos es el bien común de mi hijo. Somos educadores, al fin y al cabo. Por último, podemos discrepar, podemos disentir en opiniones, pero nunca con el presente. Y como sea, si es en el colegio el que da una opinión y no estoy de acuerdo, yo a mi hijo le haré notar que ese fue el colegio, así se hacen las cosas. Punto. Tristemente, hoy por hoy... ¿Y el juzgado qué dice? Hoy, el problema, mi querido amigo, es de que hoy en día juzga uno y se defiende el otro. O sea, todos somos jueces, fiscales y defensores al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, lo más bonito que yo he visto en mi vida en cuanto a esto del juicio es dejar que sean otros los que defiendan tu causa. Dejar que sean otros los que emitan un comentario tratando de en lo posible de hacer justicia frente a una injusticia que se está viendo, ¿no? O que se está cometiendo. Con Jesús se fue sumamente injusto, pero él enmudeció. ¿Es fácil? Es dificilísimo. La carne te salta. No soportas a veces, en mi caso, como te dije la vez pasada, ¿no? Oye, yo te aguanto todo menos la malcriadez. La falta de respeto, la falta de consideración, porque yo eso es lo que doy. Y en mares, en grandes cantidades, en cantidades navegables. Entonces es lo mínimo que yo exijo, ¿no? Entonces a veces nos volvemos, digo yo, Dios tiene que trabajar conmigo en la intransigencia, porque no transo con la malcriadez, no transo con el irrespeto, con la guasería, ¿no? Con ser guaseros. Bueno, sí, tú eres una persona muy cortés y siempre te he visto tratar a los demás bien. Entonces lo mínimo que uno espera es eso, más allá del juzgamiento y la crítica. El atento saludo siempre para quienes están conectados. El Cita Pesante desde Chile, Ana Lucía Arcentales, Hernando Cabrera en Cuenca, Mari, Eliana Mendoza, Vélez, Lucrecia Vélez, Sandra Martínez, entre otros. Ya vamos a ir justamente a la parte de publicidad. Paul, me separo nada más para decirles que si todavía no tienen decidido qué van a hacer el día de mañana, que ya es 14 de febrero, que creo que es una buena opción para poder demostrar el amor y el cariño a esa persona que amamos tanto, a la familia, entre amigos. Quiero decirte que Hotel Oro Verde tiene lista la cena romántica para este día de mañana. Vas a tener áreas donde vas a poderte tomar fotos para Instagram, hacer videos para TikTok, sorteos de estadías a nivel nacional, show y música en vivo, por supuesto, con la mejor gastronomía que solamente la tiene Hotel Oro Verde de Cuenca. Es el lugar donde nos vamos a ir a celebrar el día de mañana, el Día de la Amistad. También quiero recomendarte que la Bodeguita del Ahorro te espera aquí en la ciudad de Cuenca, en Avenida 12 de Abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. No me digas que todavía no has visitado. No sabes de lo que te estás perdiendo, todo en línea blanca y también en tecnología para tu casa u oficina, 12 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Llévatelo hoy y págalo en el mes de mayo. La Bodeguita del Ahorro en Cuenca, en Machala 2 sucursales, en Pasaje y Santa Rosa, y en un par de meses también llegamos al puerto principal. Felicitaciones a la Bodeguita del Ahorro que se está expandiendo y ustedes aprovechen los tiempos en los que están justamente con buenos precios el día de hoy. Visítalos como la Bodeguita del Ahorro en redes sociales. Muchísimas gracias, Paul. Vamos con tus palabras de cierre y de reflexión. Bueno, todo el tiempo ha sido reflexión, pero para concluir. No, nada, mi querido amigo. Obviamente, tratar de entender de que sí, somos llamados a juzgar los actos, particularmente en el ámbito cristiano. Estamos llamados sobre todas las cosas siempre a juzgar, pero con un juicio justo, recto, basado en el amor, en que quiero ver levantado a mi hermano. Okay. Yo no puedo decir, yo quiero verte levantado, por eso te juzgo, Luis Enrique, y te acabo por completo y te hundo. O sea, tú sales de la reunión conmigo hecho pedazos, ¿no? Ajá. Ya no se cumplió. Ahí lo que hiciste fue desatar tu ira, desatar tus frustraciones y lo que tú crees es lo correcto. Entonces, la vida, sobre todo Dios, que es la vida, Dios
cuando piensas así, te da duros manotazos en el hocico para que entiendas, no eres perfecto, cometes errores y gordos errores, porque el que es perfecto o tiene un problema de egolatría, tiene la tendencia a no necesitar de Dios. Él puede todo por el poder de su diestra. Entonces, tenemos que evitar sentarnos, como vuelvo a repetir, en esa poltrona de la moralidad cristiana, ¿no? Y juzgando al resto. Sí tenemos que juzgar, hacerlo con un juicio justo, con un juicio en amor, que sea nuestra motivación el que mi hermano crezca por sobre todas las cosas. Entonces, si yo te voy a exhortar, si yo te voy a llamar la atención y voy a juzgar el trabajo que estás realizando, voy a ser muy objetivo, muy puntual y trataremos juntos de encontrar una salida a esta situación y trataré, dentro de lo posible, de que seas tú animado a seguir adelante. Amén, que así sea. A pesar de eso, no sales animado, ya no es culpa. Ok, también es algo práctico, Paul, y me sumo a esta reflexión final ya de cierre, es pedir constantemente, no olvidarnos de pedirle que el Señor examine nuestro corazón. Podemos tener muchas cosas guardadas que la estamos utilizando como elemento de juzgamiento para criticar y para hundir, y no para levantar. Y es importante que entre hermanos en Cristo nos animemos, porque así es el Espíritu Santo, para animarnos, por supuesto para exhortarnos, también para consolarnos, pero sobre todo en un mundo que te dice siempre no, animarnos a que las cosas pueden estar mejor. Muchísimas gracias, Paul Hermosa, desde la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, en nuestra linda costa ecuatoriana, juzgar o no juzgar. Quiero decirles que ya en pocos minutos también podrán tener este programa en formato podcast en Spotify para que lo puedan compartir también con su familia y puedan nutrirse de esta reflexión. La Biblia tiene la respuesta. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Gracias, Luis Enrique. A ustedes también, rapidito el saludo de quienes se conectaron también a... por aquí estuvo, después me dicen que no saludo. Karina González Villalta, saludos y muchas bendiciones, nos dice Karina. Anita Guillén, ¿sí te acuerdas de la gran Anita Guillén? Claro, claro. Amigos, que tengan un lindo día y de bendiciones. Ángel Moreno también por acá dice, qué buen tema, mis ancianos, gracias al Señor por nuestra emisora que transforma vidas para la gloria de Dios. Un abrazo. En pocos minutos, un nuevo programa de Manantial, no se lo puedan perder. Noticias del Ecuador y el mundo a las 12 con Joana Valdivieso. Nos vemos, Paul. Gracias a ustedes.